Hola, bienvenidos damas y caballeros. Aquí les traemos este video para demostrarles las condiciones y sobre todo el funcionamiento de esta grabadora de voz marca Panasonic que utiliza cassette estándar, el cassette tipo de música que todos conocemos. Aquí está. Tiene un acabado excelente, tiene pues sí, acabados en los laterales de metal auténtico. La rejilla de la bocina está perfecta y lo pueden ver, no tiene ningún daño. Acá también los acabados metálicos que les mencioné, inclusive trae una manija expandible de metal también, niquelada, bien suave. Acá abajo trae las entradas para lo que es monitor, audífonos, micrófono e inclusive una auxiliar, entrada auxiliar. Aquí están los controles de lo que es el tono y el volumen. Y pues aquí tiene el micrófono que es de condensador. También tiene lo que es su contador de cinta, un botón para pausa. Inclusive los botones traen unos lengüetas a manera de cubierta en cada botón del mismo material que estamos viendo aquí en este panel metálico. Está muy bien presentada la grabadora de voz y pues lo más importante, que funciona de manera correcta. Vamos a proceder a hacer una grabación en estos momentos y vamos a ver que todo funcione bien. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Esto es una grabación de prueba, grabadora de voz marca Panasonic, cassette estándar con autostop, operada por batería y también por corriente alterna. Se está haciendo la prueba con corriente alterna. En estos momentos aquí estamos viendo que está conectado el cable, su cable original. Y pues estamos operándola de esa manera, con corriente alterna. Vamos a hacer una pausa. Bueno, la pausa es así. Y lo soltamos y otra vez. Es una pausa temporal. O de pulso, ¿no? Vamos a darle stop. Vamos a regresar y escuchar. Esto es una grabación de prueba, grabadora de voz marca Panasonic, cassette estándar con autostop, operada por batería y también por corriente alterna. Se está haciendo la prueba con corriente alterna. En estos momentos aquí estamos viendo que está conectado el cable, su cable original, y pues estamos operándola de esa manera, con corriente alterna. Vamos a hacer una pausa y lo soltamos y otra vez. Es una pausa temporal, o de pulso, ¿no? Vamos a darle stop. Hasta ahí. Bueno, pues ya vieron que efectivamente capturó de manera impecable el audio y sinceramente, lo que sea cada quien, el volumen que tiene esta grabadora de voz es bastante bueno. Es muy alto el volumen que tiene. Yo realmente lo tenía pues aproximadamente como en esta escala, como en el 6-7 más o menos lo tenía hace rato, porque sí tiene bastante volumen. Y luego aquí con esto del tono, el tono se quedó como por aquí, pues el 8 aproximadamente. Entonces es una grabadora de voz que logra captar el audio de manera excelente, sin ningún problema. Funciona a la perfección, luce realmente muy atractivo el modelo, porque como les digo, es de las grabadoras antiguas que traía acabados metálicos en varias partes de la estructura. Y pues lo más importante, que está funcionando completamente y lo pueden usar ya sea con corriente alterna o con corriente directa, ya sea por adaptador o por baterías. Aquí pues el adaptador está de este lado, es un adaptador de 6 volts
directa, masa positiva, centro negativo. Okay. Bueno, pues eso sería todo para ver simplemente que el aparato sí está funcionando bien, está en las mejores condiciones, totalmente full, garantizado. Ok, muchas gracias, saludos.